La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices imborrables sobre el mundo. Destrucción, muerte y un misterio que ha sobrevivido más de 7 décadas. El misterio del oro nazi. Tesoros saqueados en cada rincón de Europa. Riquezas ocultas, trenes desaparecidos, submarinos fantasmas. Cada territorio conquistado no era solo una victoria militar. Era una oportunidad para saquear y acumular riquezas. Los ejércitos de Hitler no solo robaban obras de arte y piezas históricas, también despojaban a las víctimas del Holocausto de sus pertenencias más personales: oro dental, anillos, joyas familiares, cuentas bancarias. Todo era confiscado y reciclado para la maquinaria de guerra nazi. En los últimos días de la guerra, un convoy blindado habría partido desde la región de Wrocław, en la actual Polonia, cargado con toneladas de lingotes, joyas y obras de arte. Excavaciones recientes han encontrado túneles colapsados, restos de vías y cámaras cerradas con acero, pero hasta el día de hoy, el tren sigue sin aparecer. Sin embargo, documentos filtrados años después sugieren que gran parte del cargamento nunca fue extraído y que las profundidades del lago aún esconden cámaras selladas con riquezas incalculables. Pero el lago Toplitz es también conocido por sus peligros: explosivos hundidos, corrientes traicioneras y accidentes misteriosos durante expediciones. ¿Está aún bajo la montaña? ¿Fue extraído en secreto? ¿O es solo una leyenda alimentada por la codicia? Las autoridades declararon causas naturales, pero muchos apuntaron a la intervención de grupos secretos interesados en que ciertos secretos nunca salieran a la luz. Bajo la red conocida como Odessa, organizaciones clandestinas protegieron rutas de escape hacia Sudamérica y se presume que financiaron su huida utilizando estos mismos tesoros ocultos. Se dice que el tren se adentró en los túneles subterráneos del llamado Proyecto Rise, una gigantesca red de galerías excavadas bajo las montañas de Baja Silesia. Durante los últimos meses de la guerra, submarinos alemanes desaparecieron del radar. Se han recuperado lingotes con marcas del Reich en bóvedas suizas, pero se cree que es solo la punta del iceberg. Algunos afirman que el peso de la sangre derramada marca eternamente a quienes posean estas riquezas. Otros aseguran que rituales oscuros acompañaron los ocultamientos, sellando los escondites con un destino trágico para cualquier intruso. Algunos llegaron a Argentina, Brasil o Uruguay. Documentos estadounidenses desclasificados sugieren que algunos de estos submarinos transportaban no solo personas, sino cargamentos valiosos. Pero lo cierto es que mientras el oro nazi permanezca perdido, la historia seguirá teniendo un capítulo oscuro, enterrado, pero vivo. Se ha hablado de cuevas selladas en la Patagonia, de bases secretas construidas en la selva brasileña y de fortunas enterradas esperando ser recuperadas por los herederos del nazismo, donde la historia nunca es lo que parece. Existen decenas de rutas documentadas por historiadores, como la llamada Ruta del Oro de Baviera, una red de caminos ocultos utilizada por los altos mandos nazis para evacuar riquezas hacia el sur de Alemania y Austria. Allí, en las montañas y lagos alpinos, decenas de lagos fueron señalados como escondites improvisados donde camiones llenos de oro fueron hundidos para evitar su captura. ¿Hasta qué punto llegan las conexiones de estas riquezas con poderes ocultos que siguen vigentes en el mundo moderno? Durante la posguerra, los aliados encontraron minas y túneles abandonados con restos de cargamentos nazis, pero muchos lugares fueron sellados sin ser explorados completamente. Hay informes clasificados sobre minas en las que expediciones privadas sufrieron accidentes inexplicables, desde derrumbes súbitos hasta desapariciones sin rastro. Desde entonces, jamás se volvió a ver. Cazadores de tesoros, militares retirados, incluso agentes secretos murieron en circunstancias extrañas. En 1962, 3 exploradores alemanes desaparecieron tras anunciar públicamente que habían hallado indicios del tren nazi. Sus cuerpos jamás fueron encontrados. Y sobre todo, historias de una maldición que parece perseguir a quienes intentan encontrar lo que el Tercer Reich
robó y enterró en las sombras. Pero con la inminente caída del Tercer Reich, una pregunta sacudió a Europa. ¿Dónde fue a parar todo ese oro? Hoy, en Dimensiones Históricas, viajaremos a lo más profundo de Europa, exploraremos túneles, bosques y lagos malditos, y reviviremos las historias ocultas detrás de los tesoros perdidos del nazismo. Habla de trenes secretos, de túneles bajo montañas, de rutas clandestinas y de sociedades ocultas moviendo riquezas a través del mundo. Desde el ascenso de Adolf Hitler, el régimen alemán se caracterizó por una ambición sin límites. Se estima que solo de las víctimas judías se confiscaron más de 550 toneladas de oro. La historia oficial habla de lingotes recuperados tras la guerra, de bancos intervenidos y de cuentas congeladas. Pero la historia prohibida cuenta algo muy diferente. Uno de los misterios más famosos es el llamado Tren del Oro Nazi. Décadas después, investigadores polacos y cazadores de tesoros reactivaron la búsqueda. Pero el tren no es la única pista. En 1946, buzos aliados recuperaron lingotes con símbolos nazis del lago Toplitz en Austria. Los Alpes bávaros también ocultan secretos inquietantes. La maldición del oro nazi comienza a tomar forma cuando analizamos la historia de quienes se atrevieron a buscarlo. En 1984, Georgy Kozlov, un historiador soviético que decía tener pruebas sobre oro escondido en un monasterio polaco, apareció muerto en su habitación bajo extrañas condiciones. Existen incluso testimonios que sugieren que antiguos miembros de las SS permanecieron activos después de la guerra, cuidando los lugares de ocultamiento. Pero la historia del oro nazi no termina en Europa. La pista también lleva a Suiza, donde bancos protegieron cuentas secretas durante décadas, algunas de las cuales solo salieron a la luz tras enormes escándalos financieros. Incluso en Italia, bajo el Vaticano, documentos filtrados mencionan movimientos extraños de oro durante los últimos meses de la guerra, aunque los detalles permanecen bajo secreto pontificio. Las maldiciones que rodean estos tesoros son tan numerosas como las teorías. Pero más allá de maldiciones sobrenaturales, existen maldiciones humanas. Intereses poderosos, redes clandestinas, gobiernos, banqueros y herederos ocultos dispuestos a eliminar a cualquiera que amenace con revelar la ubicación de estos tesoros. ¿Está realmente el oro nazi esperando bajo montañas y lagos? ¿O fue trasladado secretamente a lugares donde jamás será encontrado? Las respuestas probablemente permanezcan escondidas, protegidas por mentiras, accidentes y misterios sin resolver. Esto fue Dimensiones Históricas. Si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros y las conspiraciones enterradas de la humanidad, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje.